Pues ya quedamos que una vez que ya sabemos en qué categoría entra nuestra obra, si es primigenia, si es derivada, si ha sido publicada, divulgada, todo lo que las preguntas que hemos visto y los cuestionamientos en cuanto al derecho de autor, pues viene la parte emocionante, que es ya ir con toda nuestra documentación a registrar nuestra obra. Ahora, la ventaja ya de estos formatos es que ya los pueden llenar ustedes en línea, ya son como autorrellenables, y después llevarlos ya nada más a hacer su cita y llevarlos a Indautor. Pero vamos a ir viendo qué se pone en cada uno de ellos. Todos los registros empiezan con el formato RPDA 01. Y los otros dos son anexos, los vamos a requerir si, por ejemplo, hay coautorías, o si hay obras derivadas, o obras primigenias, etc. Entonces, siempre todos empiezan con el RPDA 01. Y vamos a ver que tenemos el Instituto Nacional de Derecho de Autor, Dirección del Registro Público del Derecho de Autor, y después dice homoclave del formato RPDA 01, la fecha de publicación del formato en el Diario Oficial de la Federación, y aquí a su derecha dice número de trámite, ese no lo van a llenar, porque ese folio lo ponen con un sello en Indautor. Entonces, ese lo van a dejar en blanco y van a poner, miren, ya ven cómo ya son autorrellenables, van a poner la fecha, día, mes, año, pero del día que vayan a ir, no, de días antes, porque tienen una vigencia el trámite. Entonces, el día que tienen la cita, ponen el día, el mes y el año. Y aquí viene la primera gran decisión. Vamos a ponerlo, ¿quién lo solicita? ¿El autor, un coautor o el seudónimo? Ahora, bien importante, si ponemos coautor, los datos que siguen va a ser de uno de los coautores, pero recuerden que no es el que va a tener como más derechos, sino el que va a ser responsable legal por todo el registro de la obra. Si ponemos los datos del autor, estamos dando nuestro visto bueno para que, recuerden que el registro del derecho de autor es público, cualquiera lo puede consultar, entonces estamos dando el permiso para que aparezca nuestro nombre en los registros que se pueden consultar. Y si me voy a ir a seudónimo, es que voy a usar un seudónimo o un nombre alterno que por supuesto ya tengo registrado en Indautor. Entonces, elijo, miren, por ejemplo, datos del autor, y ahora sí, voy a poner mi CURP, mi RFC, su RFC puede ser sin homoclave, si no están dados de alta, que son las dos primeras letras de su apellido paterno, por ejemplo, el mío, Cava. Entonces, las dos primeras de su apellido paterno, la primera letra de su apellido materna, la primera letra de su nombre, 2 dígitos para el año que nacieron, 2 para el mes y 2 para el día. Así se construye su RFC. Y si no tienen homoclave, pues no ponen homoclave. Nombres, su nombre, su primer apellido, su segundo apellido. Sexo, se pone hombre o mujer. No, ya no se usa femenino, masculino. Entonces pongo mujer. Fecha de nacimiento, día, mes y año. Lugar de nacimiento, bien importante, no es la de su INE, sino la que está en su acta de nacimiento. Lugar de nacimiento, nacionalidad, y aquí viene algo súper importante que ya hemos visto en el contrato. Si yo soy autor, pongo 100%. Si somos 5 autores, pongo 20%. Entonces asumo que los que vienen atrás de mí tienen otro 20, 20, 20, 20.
Y tipo de participación. Si yo fuera una coautoría, mi tipo de participación trato de usar términos de mi área del conocimiento, o sea, no pongo, y bueno, ayudé un poquito en esto, no. ¿Qué fue la tarea en específico? Si soy el autor, pongo el 100% y lo ideal es que pongan esta leyenda. Desarrollo íntegro de la obra. ¿Hasta aquí llevamos alguna duda? No, maestra, todo bien. No, profesora. Teléfono, donde estén localizables, porque luego les van a hacer notificaciones si no están en teléfono localizable. Si tienen alguna extensión del trabajo, su celular y su correo electrónico. Aquí van a poner su domicilio particular. Es bien importante que los datos de su domicilio particular coincidan con los que vienen en el INE. Ya ven que ahora, por cuestiones de seguridad, sobre todo muchos de ustedes tienen su INE así, no aparece la dirección completa. Entonces, pongan la dirección lo más apegado a como aparece en su INE. Código postal, calle, número exterior, interior, colonia, municipio, delegación, estado y país. Yo digo que hasta ahí viene la parte fácil. Ahora, ¿el titular es el mismo que el autor? ¿Quién será el titular? ¿A qué le suena? ¿Al que está registrando la obra? Al que va a tener los derechos patrimoniales. Entonces, gracias, nena. Entonces, el titular, porque aquí ya expresamos quién es el autor. ¿Quién es el papá o la mamá de la obra? Entonces, vamos a expresar como titular de la obra quién va a gestionar los derechos patrimoniales. Si son el mismo, ponen que sí y vuelven a llenar sus datos. Si la respuesta es no, la parte patrimonial la va a ejercer otra persona, ponen los datos de esta persona. Su CURP, su RFC, su nombre, su primer apellido, su segundo apellido, su sexo, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su nacionalidad. Pero aquí viene una parte muy importante. Dice porcentaje y tipo de participación. Si la persona no es el autor quien va a ejercer la parte patrimonial, porque ya la vamos a ceder a un cliente, entonces no vamos a poner nada aquí y nada más vamos a poner que es la parte patrimonial. Si la va a ejercer el autor, pongo aquí el porcentaje y pongo aquí autor. Los teléfonos y correo de contacto y los datos de domicilio como aparecen en el INE. ¿Duda de la segunda hoja? No, profesora, todo bien. Todo bien, No. profesora. Gracias. Y nos vamos a la tercera hoja. De pronto van a pensar que es monótono, pero es muy importante llenar esto de manera puntual. Si ustedes ya fueran muy famosos y por alguna razón ya no pudieran ir a Indautor a registrar su obra, tienen que nombrar un representante legal
que se haga cargo de todos los trámites. Ahora, no va a tener ninguna participación ni en la parte moral ni en la parte patrimonial. Solamente va a ser el encargado de hacer los trámites. ¿Quién puede ser el representante legal? Desde su mamá, su novio, su abuelita, su tía segunda, su vecino, su compañero de al lado. Permítanme tantito. Entonces, nombran a alguien que se pueda hacer cargo de todo el trámite. Tiene que llevar una carta poder, que si quieren después llenamos una carta poder, esas las venden en la papelería, y con esa se acredita que ustedes le dieron el poder para efectuar ese tipo de trámites. Igual es para un cotejo legal, tienen que poner su CURP, su RFC, sus nombres, sus teléfonos de contacto y a quién representa. Porque puede representar o al autor, o al titular, o a ambas partes. Entonces aquí ponen a quién va a representar, de quién se va a hacer cargo el trámite, si del autor, del titular o de ambos. Y su domicilio, como aparece en la copia del INE que va a entregar. Hay despachos, van a ver si un día se dan una vuelta por el autor, van a ver que hay muchos despachos que se encargan de la gestoría de trámites, como de administrar los registros de las personas. Es como tener un contador. Pero esto lo hacen pues las personas que hacen mucha obra o componen. Realmente yo creo que ya es como a una escala mayor. Pero si ustedes contratan un gestor, también tendrán que poner los datos del gestor en el registro. Y aquí viene la parte más interesante, el título. Recuerden algo bien importante, el título debe ser descriptivo. Es decir, darnos este panorama amplio de lo que la obra es, sobre todo en diseño, si es una colección de dibujos con fines gráficos, si es un stock de viñetas, si es una colección de ilustraciones, si es una escultura, si es un art toy. Descriptivo y aquí una síntesis de lo que es la obra. Por ejemplo, vamos a pensar que vamos a registrar una animación interactiva. Entonces, título, animación interactiva, ya puse qué es, de personajes para niños de preescolar. Y aquí pongo qué es a grandes rasgos, por ejemplo. Me dicen un programa de animación porque yo no me sé ninguno. Animate. Tiene que ser lo más desglosado posible. Entonces, tienen que poner un título que nos diga qué es el producto,
Y después todo lo que este producto u obra puede hacer. Si es, por ejemplo, una colección de joyería, vamos a pensar que la colección se llama y entonces acá en la síntesis tengo que poner hasta los materiales, así como puse el programa, los materiales. ¿Creen que componer que son 8 piezas de joyería sería suficiente? ¿Componer el número de piezas que conforman la colección? Sí, ¿no? No sé No, si se tendrá tienes que que hacer un desglosar como... inventario. Ajá. Ahí dice, si voy a contar 8, ¿cómo deben de conformarse esos 8? Entonces digo, y ahora sí, como decía su compañerita, el material. Creo que me voy a equivocar en esta palabra. Alusivos. Iba bien. Y ahí tienen que escribir lo más posible cómo está conformada la colección. Y después, obvio, en los anexos, pues irían impresiones de los bocetos de las piezas, o fotografías de los prototipos, o renders, hicieron renders de las mismas piezas. Pero lo importante es que describan muy bien el producto. ¿Qué pasa, maestra, si yo en mi descripción llego y ya no me cabe? Ah, entonces, imagínense que ya llegamos hasta acá y ya no me cabe más para escribir. Entonces voy a abrir unos paréntesis muy importantes y voy a poner la siguiente leyenda. La descripción de la obra continúa en el anexo 1. Entonces van a hacer un archivo de Word que se llame anexo 1 y ahí van a escribir a pie puntilla todo lo que tiene que ver con su obra. ¿Dudas de la descripción y datos de la obra? ¿No? No, profesora. ¿Seguros? Y aquí vienen las decisiones difíciles en la hoja 4. Recuerden, de las pocas contras que tiene Indautor es que solo me permite una categoría. Entonces tengo que elegir cuál. Entonces, si va a ser literaria, musical con letra, musical sin letra, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica, de carácter plástico, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica, audiovisual, programa de radio, programa de televisión, programa de cómputo. Si fuéramos a, acuérdense, registrar la animación, pues va aquí. Fotográfica, arte aplicado o base de datos. ¿Dónde entraría mi colección de joyería? ¿Dónde creen que entraría?
En arte aplicado. Muy bien, punto para el compañerito, en arte aplicado. Y aquí es donde ya tienen que empezar a decir la verdad. ¿Se ha dado a conocer? ¿Sí o no? Recuerden que esto es sumamente relevante para la protección de la obra. Si ustedes ponen que sí, tienen que poner en qué fecha se dio a conocer. Y si es primigenia o es derivada. Si es primigenia, ya no tienen que llenar esto. Si es derivada, tenemos que hacer una acotación a la obra primigenia. Entonces digo, bueno, es una obra derivada. ¿Por qué? Porque mi animación para que los niños aprendan a contar y los números es una adaptación de un libro que ya existía. Entonces tengo que poner que es una adaptación, el título del libro y quién es el autor. Es que mi colección es primigenia. Ya no tengo que llenar esto. Pero imagínense que ustedes tienen una colección de joyería más grande, que es la que está bajo su seudónimo. Entonces, esta colección, que solo es para Día de Muertos, sería derivada. Tengo que poner que es una colección y que es, por ejemplo, no sé, y que pertenece a una colección mayor que se llama Garabatos y que yo soy el autor de esa colección. ¿Dudas de esto? No. Me preocupa tanto que me digan que no porque siento que ni me están pelando. No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Si hiciéramos un examen de esto, todos sacábamos 10. Sí. Bueno, voy a confiar. Y después, recuerden que tienen que hacer su checklist de todos los documentos que van a acompañar al registro. Por ejemplo, si la parte del titular la lleva una persona moral, entonces tengo que poner que es una persona moral y que es la carátula de su alta en Hacienda. Tengo que poner, pues, el folio del documento y la fecha en que fue expedido. Si yo voy a nombrar un representante legal, pongo aquí que es un representante legal, qué tipo de documento, si es su INE, su pasaporte, su cartilla de vacunación o la del ejército, el número del documento y la fecha de emisión. Si va usted a un representante legal, a fuerza necesitamos testigos que firmaron la carta, de que se firmó la carta poder. Entonces tienen que pedirle a los testigos también copia de su INE y poner aquí que estamos llevando la copia original, más bien el original del INE, del representante legal y las copias de los testigos. Recuerden que todo es original y copia, debe de haber 2 juegos de todo. El comprobante de pago de derechos del banco y quedamos que es muy importante pedirle de favor al cajero que lo selle por enfrente para que el sello del banco aparezca junto al monto de pago. Si ustedes traen documentos en otro idioma o de otro país, es muy importante traer la traducción apostillada. Apostillada es unos sellos que se ponen en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que se validan como buenos esos documentos. Entonces, deben de llevar antes la traducción de los documentos para que se las apostillen. 2 originales de la obra. Deben de ser 2 sobres idénticos, porque van a cotejar que lleven lo mismo cada sobre. Si en uno hay un CD, en otro debe haber un CD. Si en uno hay una USB, en el otro debe haber una USB.
Y documento mediante el cual se acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra original. Esto cuando el titular no se comparte con el autor, no es la misma persona. Entonces, ¿qué puede ser un documento que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales? Un recibo de pago, el contrato, una carta de finiquito, donde ya determinación de proyecto. Eso puede ser un documento que acredite la titularidad patrimonial sobre la obra. Si ustedes van a usar un seudónimo, quedamos que va a ser un sobrecito de Manila con sus datos generales y el nombre y firma del seudónimo con el que va a aparecer en el registro. Y aquí viene una frase de descargo que dice, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas que incurre quien declare con falsedad, manifiesto que son ciertos los datos anotados en esta solicitud y que no omito información alguna al respecto, y aquí ponen su nombre y su firma. ¿Dudas del RPDA 01? ¿No? No, maestra. No, profesor. Ahora vámonos al RPDA 01A1, que es un anexo al primero. El primero siempre lo tienen que llenar a fuercitas. Ahora, el RPDA 01A1 nos sirve para las coautorías, para expresar, pues, quién trabajó o participó de la obra y pueda tener sus créditos sobre la misma. Ahora, de este formato del RPDA A1, 01A1, van a llenar tanto sean necesarios por coautor, o sea, si son 5 coautores, el primero ya aparece en el RPDA 01 y necesitan otras 4 hojitas del RPDA 01A1 para los otros coautores de la obra. Entonces, de estas van a necesitar tantas como sea necesario para enunciar colaboradores, coautores, etcétera. Editores, productores, toda persona que participe de la obra. No llenan el número de trámite porque el folio lo ponen de autor, ponen la fecha del día de registro y van a decir si son los datos del autor, coautor, titular, editor o productor de la obra. ¿Por qué? Porque aquí sí ya le tienen que dar como un título nobiliario a cada persona por la que llenen una hoja. Entonces vamos a pensar que es una coautoría. Le pongo coautor. Y entonces, vean cómo es como repetitivo el formato y por eso es muy eficiente. Pongo su CUR, su RFC, su nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad y porcentaje. Si en el otro ya había puesto 20, pues aquí tengo que poner 20, salvo recuerden si llevan algún tipo de acuerdo notarial o un contrato que registraron previamente en Indautor. Entonces pongo el porcentaje y el tipo de participación. ¿Qué es el tipo de participación? La descripción de las tareas que ejecuté. ¿Qué hice? ¿Qué hice en favor de la creación de la obra? Teléfonos y correo de contacto y domicilio como aparece en el INE. Recuerden que de cada persona de la que se llene un formato de esto, van a llevar 2 copias del INE. Frente y vuelta y en formación vertical. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, aquí ¿cuántos coautores llevamos? Uno del RPDA 01 y uno en este formato, llevamos 2. Y vuelve a aparecer la misma información, le vuelvo a dar su título, que es el título que lleva sobre la obra, sus datos generales, su porcentaje de participación y el tipo de tareas que ejecutó. Vienen 2, entonces tendría que imprimir otro RPDA A101
para poder meter a los otros 2 coautores que me faltarían en mi caso de 5 coautores. Pero si hay colaboradores, como puede ser la persona que hizo la iluminación, igual, donde dice porcentaje de participación, ponen el porcentaje y ponen que es una colaboración. Colaboró en el diseño de iluminación, colaboró en el desarrollo de vestuario, colaboró en la manufactura de la escenografía, etcétera. ¿Dudas de este primer anexo? Tampoco, profesora. ¿No? Y finalmente, tenemos un segundo anexo que es una solicitud de registro de obras. Y esta se adjunta a las obras que se van a entregar, es decir, a las obras que van a venir o en un formato digital o a un formato físico. Y esto es cuando mi obra, solo voy a utilizarlo cuando mi obra es derivada, cuando se basa en otras obras. Entonces voy a poner los créditos de las obras en las cuales me inspiré, deconstruí, transformé para hacer mi obra que estoy registrando. Por ejemplo, si yo registro un guión literario para hacer una obra de teatro de Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero lo hice donde Romeo vive en Nesa y Julieta en Ecatepec, y uno estudia en el Poli y otro en la UNAM, entonces es una versión adaptada. Tengo que poner que me baso en Romeo y Julieta de William Shakespeare y ya sé que es como el antecedente de la obra, ¿no? De alguna manera estoy siendo como una buena persona porque le estoy dando sus créditos al autor que me antecede. Hay casos donde hay varias obras primigenias en las cuales se basa una obra derivada. Por ejemplo, si yo hago una antología de poemas, los 100 poemas más famosos de Amado Nervo, algunos estarán publicados por la UNAM, otros estarán publicados por otras editoriales, entonces tengo que poner el título del poema, pues el autor es Amado Nervo, y tengo que poner por qué editorial fue publicado, de dónde proviene el producto. Esto con el fin de dar todos los créditos a las personas adecuadas. También de este formatito pueden imprimir cuantos sean necesarios. Y de esto, de la suma de los 3 formatos, tienen que armar 2 juegos. Además, pues de 2 copias de su INE, 2 copias de su comprobante de domicilio y 2 juegos de la obra en un formato portable, físico, que se puedan anexar al registro. ¿Dudas? ¿Algún ejemplo que quieran poner ustedes? Maestra, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando llevas como tu disco o tu memoria y todo eso, ¿ellos lo guardan como en algún lugar o te lo regresan o qué le hacen a esas No. cosas? Muy buena pregunta. No te regresa nada. O sea, si llevas una USB, la USB se queda ya a vivir ahí. Tu disco se queda a vivir ahí. Si llevas impresiones, tus impresiones se quedan a vivir ahí en el registro. Ah, ok, Sí, gracias, maestra. no es de pásame tu USB y déjame lo guardo aquí, ¿no? No, se quedan con el material. ¿Y por qué debe de haber un juego? Dices, bueno, ¿y para qué gasto en 2, no? Si finalmente solo se van a quedar con uno. Porque es como tener un inventario. De hecho, es muy importante que ustedes guarden sus registros completos, que no les metan ni les saquen material, porque se supone que es como una QC, como una copia fidedigna a lo que hay en Indautor,
Y si se presenta algún problema, tú dices con tu sobre pues yo aquí tengo mi registro completo, ¿no? Y a la hora que se cotejen documentos, no deben de sobrar ni de faltar. Debe ser idéntico al que está en el archivo. Entonces, por eso se piden dos. Si das de cuenta que en tu archivo lo que hacen, o en tu copia que te quedas tú, te van poniendo sellos y firmas de acuse de que está igualito al que se están quedando ellos. Y ya con eso se da por hecho que la obra queda protegida, porque tú tienes como toda la evidencia legal de que esto está registrado y que tiene todas las funciones y todos los beneficios del registro de la obra. Gracias, maestra. ¿Sí? ¿Sí contesté? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros que no tienen ninguna duda de estos formatos? Por ahora no, maestra. Y se deje que llene el primero y me vaya a parar ahí. Bueno, pues vamos a terminar nuestra presentación de derecho de autor para que la próxima semana veamos propiedad industrial, porque también tienen que aprender a registrar una marca y un producto. Y ese ya es otra unidad, es la última que nos falta. De todas maneras, si les surgen dudas, las podemos ver. Que digan, maestra, ya revisé de nuevo el formato y fíjese que siempre sí, lo podemos revisar con mucho gusto, ¿sale? Sí, Sí, maestra. Como que no les hizo efecto el puente, mis niños, se ve. Siento que están cansados de la vida. Más bien nos dejó con ganas de más vacaciones. Hoy ya que son 4 semanitas. Ya no son nada. Y después no sé si ya vieron el calendario de la UNAM, son unas vacacionzotas. ¿No lo han visto? No, sí, maestra. Es como un mes, ¿no? De Casi vacaciones. 2 meses de vacaciones. Sí. Fíjense, termina el semestre el viernes 26. Después, primera vuelta y segunda vuelta es del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Y después, el 10 de diciembre, ya cerramos actividades académicas. O sea, ustedes realmente están obligados a conectarse hasta el 10 de diciembre. Y la semana del 13 al 17 es más bien para nosotros intersemestrales, entregar actas y subir calificaciones y cuestiones muy administrativas. En eso ustedes no juegan. Entonces ustedes están libres desde el 13 de diciembre hasta el 28 de enero. Porque el 31 de enero inicia el semestre. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de vacaciones, mis niños. Cuando pierdan la esperanza en este mundo, piensen 7 semanas de vacaciones de invierno. ¿Ya todo el mundo puede ver mi PowerPoint? Sí, maestra. Sí, Bueno, eso si no se van extraordinarios, porque si no, entonces estarían regresando a ser extraordinarios para el 10 de enero. Aquí nos quedamos. Ya nos falta bien poquito por terminar y ya van a descansar de mí por hoy. Yo creo que tienen un grupo de WhatsApp, así me imagino, y todos se ponen de acuerdo como media hora antes de la clase. Vamos a decirle que todo está bien a la maestra para que ella viva feliz y no nos presione tanto y la clase sea rápida. no, No, ¿cómo cree, solamente que sí profesora? explicó muy, muy claro. Claro que no. Es que, ¿sabe cuál creo que es el problema? Que yo pienso que esos documentos es como que complicado saber las dudas si no lo llenas. Pues sí,
En eso tienes razón, pero si un día tienes que llenar uno para registrar y tienes dudas, me hablas. Aparte, profesora, Muchas siento gracias. que como que implica todo lo que hemos visto en el semestre, entonces como que es un repaso más bien, porque ocupas Sí, todo lo que hemos visto. sí, yo creo que sí, es muy, no es que sea repetitivo, es que es reiterativo, que es diferente, ¿no? Y entonces sí, como tú dices, como que dices, pues es que eso lo hemos visto varias veces, o sea, es reiterar y reiterar cómo funciona la ley. Y ya, vamos a ver la última función que tiene Indautor dentro de todos sus funciones institucionales y es la protección contra la violación del derecho de autor. Ya es lo ultimito que nos falta ver de esto. Y entonces lo que hace es gestionar, antes de que se llegue, por ejemplo, a un procedimiento legal, lo que trata de hacer es un procedimiento conciliatorio. Es decir, establecer un medio de mediación, aunque suene reiterativo, una mediación entre las partes que pueden tener algún tipo de argumento o de pugna respecto a la autoría de una obra. Y entonces, primero establecer la mediación, una negociación. Si no es posible que las partes lleguen a un acuerdo, entonces se establece un segundo proceso, que es el peritaje. Pero vean, el orden es muy importante. Imagínense que, por ejemplo, Carlitos Méndez dice, es que la maestra me plagió una ilustración para un cartel. Entonces, ¿sí quién es la maestra? Pues Ana Cárdenas. Entonces, lo primero que va a hacer Indautor es que va a invitar a Carlitos y a mí a que nos sentemos a negociar. Y dice Carlitos, usted me plagió. Y yo digo, no, no es cierto. Y el caso que les voy a poner es cierto de la vida real, ¿eh? Estoy poniendo mi nombre porque no podemos poner el de los verdaderos protagonistas, pero sí pasó en la facultad, en diseño. Un maestro que sí le plagió un trabajo a una alumna. De eso de, a ver, yo les voy a poner el proyecto y ustedes lo van a desarrollar y resulta que el proyecto era para un cliente real y el maestro en vez de trabajar presentó las propuestas de los alumnos y ahí se armó la gorda. Y entonces nos sienta Indautor y dice, Carlitos, sí, usted me plagió. Y yo le digo, no, que no. Sí, porque acuérdese que este proyecto nos lo pidió para aspectos legales del diseño y yo se lo entregué y después de que yo se lo entregué ya no supe qué pasó con él porque yo le di un CD, porque así pide usted la entrega y unas impresiones y 2 meses después vi mi trabajo en la calle. Y yo, no, 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 pero ese trabajo pues yo soy la autora porque pues realmente tú no eres más que un ejecutante. Toda la idea conceptual es mía y las correcciones te las hice yo. Y entonces Indautor puede decir, bueno, pues lleguen a un acuerdo de lo que tú ganaste con ese proyecto, pues dale una parte a Carlitos, ¿no? Que podría ser pues una remuneración, se puede decir que una compensación administrativa. Pero resulta que yo no quiero, o Carlitos no quiere, porque con una de las dos partes que no quiera, ya valió. Y entonces dice Indautor, ok, ya lo intentamos por las buenas. Ahora vamos a hacerlo por medio de un peritaje. Y entonces el perito es como un juez. Entonces va a recibir, nos da 30 días, Carlitos junta todas sus pruebas, yo junto todas las mías. Y por eso es bien importante, les voy a pasar tips importantísimos en esto. Es súper, súper importante que siempre guarden el archivo 0. ¿Qué es el archivo 0? Aunque después le hagan modificaciones y modificaciones, ya ven que cuando tú pides la información de archivo dice última modificación y fecha de última apertura. ¿Se han visto eso por ahí, no? Sí, en Word dice. En Word, en Illustrator, en todos lados. Pero es muy importante que, ¿a qué le llamamos los diseñadores archivo 0? Un archivo literal donde van a poner el escaneo del boceto y una leyenda que diga, este proyecto se empezó a trabajar el 4 de noviembre del 2021 a las tales horas. Y no le van a volver a mover nada. ¿Por qué creen que es importante este archivo 0?
Para tener cómo comprobar que tú lo empezaste en tal fecha, ¿no? Exacto, mi amor, para mostrar el más viejito gana. Entonces, si el archivo es más antiguo, obvio quiere decir que tú lo creaste mucho antes que la contraparte. Entonces, siempre, aunque sean proyectos para la escuela, empiezan a hacer esta disciplina de guardar un archivo cero. Entonces, sabes que ese es el día que empezaste a trabajar ese proyecto y que esa fecha va a determinar la antigüedad del mismo. Entonces dices, no, mira, yo aquí traigo mi archivo cero donde está el boceto autorizado por el cliente y que había que empezar. Es más, está tu firma de que ese día me autorizaste que así quedara. Y a partir de eso se empezó a trabajar. Y entonces es examinar pruebas. Finalmente los archivos se han convertido en un gran vehículo de peritaje porque como es código binario y guardan muchísima información, son unos y ceros al final del día. Entonces, el perito se auxilia pues de técnicos que le dicen este es más antiguo. Hay casos donde de verdad, pues, bueno, ustedes son muy honestos y muy buenos, pero a los archivos se les puede hacer lo mismo que al kilometraje de los coches, modificar. Entonces, pueden ver si la fecha del archivo ha sido modificada, manipulada, las impresiones, si provienen de una fuente de origen, de otra. Si en el peritaje, por ejemplo, pongan que no es la versión tal cual de su diseño, pero lo que se mide o se diagnostica más bien porque no es medible, porque no es cuantificable, es cualificable. Lo que se dictamina es el grado de similitud y el grado de originalidad. Entonces dicen, no, mira, pues por grado de similitud no son muy parecidos, apenas llegó a un 40%, pero en grado de origen pueden variar, ¿eh? Son como dos parámetros que se mueven en direcciones opuestas, puede ser. En grado de similitud, pues fíjate que no se parecen mucho porque apenas tienen un grado de similitud del 40%, pero en grado de originalidad, ¿qué crees? Ahí está preocupante porque aparecen casi los mismos elementos, nada más que en diferentes disposiciones y colores. Entonces, en grado de originalidad están en el 80%, entonces el grado de originalidad sí nos da indicios de plagio, aunque no el grado de similitud, y a partir de eso se hace un dictamen. Y en el dictamen se dice cuál es la solución. Entonces, la solución puede ser que se retire la obra del mercado, la solución puede ser de carácter administrativa, que se le tenga que dar una compensación económica a algunas de las partes. El dictamen puede decir que no, que realmente nadie tiene la razón y entonces se desestima ese recurso. Entonces, son esas dos instancias. Uno, primero la mediación. Si no es posible mediar entre ambas partes, bueno, entre el peritaje y después del peritaje, pues una resolución. Pero ya cuando se acaba la resolución y aún así alguna de las partes no queda conforme, se puede entablar un proceso penal. Y entonces ahí las multas pueden ser o administrativas de dinero o pueden ser pues ya de cárcel, ¿no? De días de prisión dependiendo el dictamen. Pero nunca nadie va a llegar a eso. Generalmente todo se arregla en indautor y yo creo que 2 de 3 casos se arreglan en la parte de la mediación. Entonces, tampoco es que les vayamos a llevar cigarros a cada rato ahí al penal. ¿Dudas de esto? ¿Casos, preguntas? Ahora, esto que les dije de los archivos, súper importante. ¿Han utilizado FreePic? Sí, no mientan, todos hemos utilizado FreePic alguna vez. Sí, ¿Ven que cuando vas a bajar en la versión gratuita dice atribuir al autor y te sonríe un dinosaurio? Sí, Es muy importante que le den que sí atribuir,
Porque si ustedes le dan los créditos al autor, entonces no están infringiendo ninguna ley autoral, aunque lo usen para adaptarlo, modificarlo, ponerlo en algún otro producto de diseño. Porque precisamente esa información de atribución se indexa al archivo, queda grabada en el archivo. Eso pasa mucho también, por ejemplo, con la tipografía. ¿No les ha pasado que, no sé, diseñas igual algo en Illustrator y tú dices, soy muy listo, voy a convertir la tipografía a curvas para que no me dé problema? Y la conviertes a curvas y llegas al Office, imprimes y te sale una letra algo parecido al Arial, que no es tu letra de fantasía que tú pusiste, Sí, porque la información de la tipografía queda indexada al archivo y entonces aunque lo conviertas a curvas, el archivo es un poco más listo que tú, reconoce que lo estás imprimiendo en una máquina más profesional que no es la impresora de tu casa y ahí es cuando te cambia las cosas. Ay, perdón, es que es época de alergias. Salud. Gracias. Entonces es bien importante que atribuyan a los autores. También, por ejemplo, los formatos son muy importantes en la tipografía. No sé si han visto cuando descargan una tipografía de un banco o una página de fuentes que te dice, ¿para qué vas a usar la tipografía? O solo para uso personal. ¿Sí han visto estas leyendas? Sí. O retribuirle al autor o donar al autor. Es bien importante porque, por ejemplo, si ustedes dicen, pues es para uso personal porque yo la voy a usar en un cartel que me pidieron en la escuela, entonces realmente nunca va a pasar de ahí, ¿no? Desde el cartel de la escuela. Pero a la hora en que la información del archivo te dice que es de cierto puntaje, en cierto formato, en cierto tamaño o dimensión, puede ubicarlo como un uso comercial y por eso les bloquea las tipografías y no se las permite usar para ciertas impresoras o ciertos medios de salida. También es bien importante, por ejemplo, que si ya va a ser de manera profesional, lo más conveniente es que compren las fuentes. En fin, que es un gasto de una sola vez, porque una vez que compras la fuente la puedes usar para lo que tú quieras. Entonces eso ya no te quita un montón de problemas de encima, ¿no? Y que en toda esta cuestión de costos, que eso lo vamos a ver el próximo semestre en gestión, aprendan a calcular estos gastos que van a hacer de comprar imágenes de stock, de comprar fuentes para usos comerciales y que finalmente no lo pagan ustedes, se tiene que incluir en lo que tiene que pagar el cliente. Entonces no le tengan miedo a esos gastos porque no son gastos que tenga que cubrir el diseñador. Son gastos que están contemplados dentro de los costos de proyecto. Pero es más importante hacerlo, pues derecho, ¿no? Dentro de la ley. Y si no, la cuestión más fácil con la tipografía es desarrollarla para la marca o el producto, la función que va a tener, que hay un montón de casos de esos. Por ejemplo, la tipografía Indio, que pues pertenece a la cerveza Indio, que la diseñó el gran Gabriel Martínez Meave, solo pues, se puede usar para eso, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene todos los caracteres, son los necesarios para el producto. La de Marías Gamesa también es no es cualquier tipografía de fantasías, es una tipografía que se llama María y entonces solo se usa para ese producto, ¿no? Y está registrada, tiene su patente industrial para usar esa tipografía en ese producto. ¿Qué otro caso de tipografía conozco? Uy, uno que es famosísimo. ¿Ustedes conocen la obra de Fray Gabriel? no, no me suena. Googleenlo, es un caso curiosísimo. Fray Gabriel es, como lo dice su nombre, pues un fraile, un religioso católico, pero es arquitecto y diseñador gráfico. Y ustedes conocen un montón de obra de Fray Gabriel, pero un montón aunque ustedes no lo crean. Él dio mucho tiempo clases de diseño gráfico en la náhuatl. Ya está retirado, porque sí, ya está muy viejito Fray Gabriel, pero
yo lo conocí cuando hice la especialidad en diseño editorial en la Anáhuac. Fray Gabriel ahí nos daba tipografía. Y sí conocen su obra, porque si alguna vez han ido ustedes a la Basílica de Guadalupe, ¿verdad que sí han ido? Aunque sea de paseo, ustedes ven textos como ese que dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Sí han visto esas letras? Sí. Esa tipografía se llama Guadalupe y la desarrolló Fray Gabriel. Si sus papás los han arrastrado a misa en domingo y han visto estos libritos flaquitos que le dan a uno para seguir la misa del domingo y ven estas ilustraciones como tipo vitral, esas ilustraciones las ha hecho Fray Gabriel de toda la vida. ¿Qué creen? A mí casi todas las semanas me arrastran a misa y siempre veo una de esas cosas. El quejoso. Yo Y también. así el grupo se dio cuenta que la maestra era católica. Sí. Ponte a jugar, Miguel Ángel. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por eso, ¿ya ves? Es una etapa de la infancia que te arrastran a muchos lugares. Pero Fray Gabriel es un hito del diseño, nomás que es un diseño muy orientado, porque él se dedicó a libros religiosos, a misales, por ejemplo, esta tipografía que hizo cuando la hizo en conjunto, para que vean qué viejito es Fray Gabriel, con Pedro Ramírez Vázquez, cuando se hizo la nueva basílica, para eso se diseñó la tipografía, entonces tiene un montón de obra. ¿Qué pasó? ¿Por ahí alguien quiere participar? No, perdón, olvidé desactivar mi micrófono. Entonces, son tipografías de un solo uso, o sea, esa tipografía solo la van a ver en artículos religiosos, en esta cuestión de la basílica. Les digo, busquen también, hay por ahí un sketchbook que pueden ver en PDF de Gabriel Martínez Meave, donde hace todo el desarrollo de la tipografía de indio. Entonces es súper interesante cómo se hacen tipografías ya con fines específicos. Aparte ustedes tienen maestros maravillosos de esta área, ¿no? Que les enseñan a desarrollar tipografía. Igual si van a hacer uso de imágenes de stock, como de Getty Image, de MLI, de Image Bank y todos estos, de ahora de Adobe, que tiene su propio banco de imágenes, pues mejor cómprenla. Es una manera de evitar problemas de derecho de autor. Y si las van a desarrollar ustedes para el proyecto, es bien importante que hagan un contrato exclusivo para la gestión de imágenes. Hagan de cuenta, si van a hacer un menú para un restaurante, tienen que hacer, y ustedes van a hacer el diseño del menú y las tomas de fotografía para el menú, tienen que hacer 2 contratos. El primero, para el diseño del menú, con el formato que ya vimos, y después el otro, para la gestión de imágenes, para que puedan tomar las fotografías y saber cuántas fotos son, con qué finalidad, quién las va a guardar, cómo se van a usar, etc. ¿Dudas de esto? Maestra, ¿y ¿No? sería registrar las fotos como una colección nuestra o una colección que se va a vender o cómo No, estaría ahí? recuerda, si es todo de lo mismo, por ejemplo, estas fotos del menú, las puedes registrar como una colección, tú como autor y tu cliente como titular. Sí, Zaida. Yo tengo una duda, maestra, respecto a, por ejemplo, las películas de Jurassic Park. Ajá. Esas
todo el contenido que generan funciona como una colección o solamente como una obra. Porque, por ejemplo, lo que decía, ellos también desarrollaron su propia tipografía, ¿no? Para su película y pues su escenografía, el nombre, todo eso funciona como una obra o en sí como colección. Todo eso entra dentro del copyright, pero vamos a pensar que Jurassic Park se registrara en México. Tendrías que hacer el concepto, porque el concepto se puede registrar como obra literaria a partir de un guión narrativo, sería obra primigenia. Entonces tú tienes que escribir un guión narrativo. Acuérdate que la ventaja de Indautor en México es que no tiene que estar terminada la obra, donde tú digas, esta historia se desarrolla en un parque de diversiones basado en la prehistoria, en un mundo jurásico, donde un científico con mucho dinero empieza a revivir a los dinosaurios a partir de sus genes y del ámbar y del mosquito. Cuentas así los generales y entonces llega un arqueólogo y se desata una serie de aventuras, ¿no? Entonces, ese registro de ese guión literario donde cuentas en general acerca de lo que va a versar la obra, es la obra primigenia. Y después vas a tener un montón de obras derivadas, que va a ser la tipografía, que la tipografía la vas a tener que registrar como dibujo, puedes registrar el storyboard, que también va a entrar en la categoría de obra literaria, puedes registrar el guión ya terminado de la primera, y después cuando hagas la segunda también va a ser obra derivada la segunda, y ya cuando esté medio terminada la película la tienes que ir a registrar como obra cinematográfica. Y está la música, porque la música también se diseñó ex profeso, la música la vas a ir a registrar como pieza musical, y es más, vas a tener toda una colección de sonidos incidentales, entonces puedes registrar el rugido del tiranosaurio, el gruñido del estegosaurio, todo lo que se genera a partir de este concepto primero se puede registrar en distintas categorías, pero todo va a ser obra derivada del original. Cuando salga Jurassic Park 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la que quieras, ya todas van a ser obras derivadas. ¿Sí contesté o nomás más bolas? Sí, maestra, gracias. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un caso así. Imagínense que ustedes están trabajando, no sé, para una pastelería gourmet y entonces le van a diseñar el logotipo, la tipografía para todo que pueda servir para expresar todos los nombres de los pasteles y los postres, y le van a desarrollar también un gimmick, que también eso lo vamos a ver en mercadotecnia. El gimmick es como Pancho Pantera y Melvin, que es el personaje que representa a una marca o a un producto. Entonces le van a desarrollar el gimmick, le van a desarrollar el logotipo y le van a desarrollar la tipografía. ¿No? Y ya después van y todo lo demás. Entonces, vamos a empezar por diagnosticar algo. La tipografía está inserta al logotipo, o sea, pertenece al logotipo. Si la respuesta es sí, la tipografía es obra primigenia y el logotipo es obra derivada. ¿Por qué creen? ¿Puede repetirlo, profesor? Claro. Imagínense que están trabajando para una pastelería gourmet y les pide que diseñen 3 cosas: logotipo, tipografía y gimmick. Lo primero que se deben de preguntar para poder ordenar los registros es si la tipografía está contenida en el logotipo.
o si solo se va a usar para decir pastel de 3 leches. Si la tipografía está adherida o inserta en el logotipo, primero se tiene que registrar la tipografía. Porque estén de acuerdo que sin la tipografía no podríamos hacer el logotipo. Entonces la tipografía sería obra primigenia y el logotipo sería obra derivada. Y los dos entrarían dentro de la categoría de dibujo. Pero vamos a pensar que no, que el logotipo es un pastel muy mono y la tipografía solo se va a usar para cuestiones de diseño editorial. Entonces, el logotipo tomaría el lugar de obra primigenia. ¿Y qué pasaría con la tipografía? Obra Queda derivada. como obra derivada. No, también También sería tendría obra primigenia, ¿no? obra primigenia porque no tiene relación con el logotipo. Muy bien. Y entonces, imagínense que al pastel de logotipo le ponemos ojitos y bracitos y piecitos. Y lo vamos a registrar en la misma categoría de dibujo. ¿El gimmick es obra primigenia o es obra derivada? Derivada, Muy bien, ¿por qué es derivada? porque ha sido modificada. Exacto, ¿ya vieron la lógica? Pero si en lugar de ser el pastelito con ojitos, el gimmick fuera un conejito, pues porque sí, porque así lo quiso el cliente, entonces sería obra primigenia. ¿Ya vieron la lógica con que funciona esto? Y los tres entrarían en la categoría de dibujo, en el registro. Y cuando nos los llevemos a propiedad industrial, el dibujo del logotipo se convierte en marca, la tipografía se convierte en tipografía institucional y el muñequito se convierte en gimmick. A ver, les voy a poner un ejemplo. El logotipo de Alpura, obra primigenia o derivada. ¿Su vaquita, el personaje? No, el logotipo de Alpura, el que está dentro de un circulito en el bote de la leche. Sería obra primigenia. Y la botarga de la vaquita, Ah, ya sería derivada porque está como ocupando la de la marca. exacto. Muy bien, ¿ya lo cacharon todos? Sí, ya maestra. Entonces, hay que ver el orden de las cosas. Por ejemplo, vamos a ver un caso en el que no existe una cosa. Ah, ya tengo otro ejemplo de leche. En la leche Santa Clara, la tipografía Santa Clara, obra primigenia o derivada. Primigenia, Muy bien, ¿por qué primigenia? Ya lo tienes, sí lo tienes. porque no está, o sea, esa parte del logotipo de la leche. Exacto. Está inserto en el logotipo, en la imagen del logotipo de la leche. Entonces, asumimos que sin la tipografía la marca no podría existir. Y entonces sí, el logotipo completito de Santa Clara sería una obra derivada, porque ya es una adaptación de un elemento que tiene un registro antecesor.
Entonces, todo eso es muy importante que ustedes lo tengan claro para que puedan aprovechar al máximo pues los servicios y los beneficios de Indautor. ¿Qué más pueden hacer? Indautor les puede ayudar a gestionar, por ejemplo, un playlist. Si van a hacer esto, lo hacemos mucho cuando hacemos activaciones o KPI o campañas en punto de venta. Te ayudan a gestionar tu playlist para saber cómo pagar las regalías y los derechos de autor. Pero también hacen inspecciones, ¿eh? O sea, a ti te caen los de Indautor, un inspector, en tu activación de jarritos afuera de la bodega horrera y no tienes el permiso para el playlist y te ponen una infracción, ¿eh? Entonces, a veces a las personas que se dedican a medios, a mercadotecnia, esta cuestión se les hace como muy fácil, como muy banal decir, ay, pues ponte lo que traigas en el celular y no, porque tú no sabes si va a haber un inspector por ahí regulando tu trabajo y tú no vas a tener los permisos necesarios. Que ustedes no saben, ¿eh? No están, pero si les gusta la mercadotecnia, tienen que ser muy buenos gestionando trámites, muy buenos. Aparte de muy creativos, porque tienes que ir al municipio para pedir permiso que te dejen grabar 2 horas en una calle para un comercial y te tienes que ir a pedir permiso a la delegación para que te dejen volantear y te tienes que pedir permiso para que te dejen hacer una sesión de fotos en Chapultepec. Entonces, la mercadotecnia implica un montón de tramitología, un montón. Y entre ello pagar playlists y pagar uso de imágenes, etcétera. Y bueno, ¿qué más pueden hacer dentro de esta protección a los derechos autorales? Ustedes pueden solicitar, por ejemplo, documentación que les ayuden a gestionar a través del OMPI, trámites en otros países, por ejemplo, no sé, si tú te vas a ir a vivir a España, vamos a pensar, y quieres migrar tus derechos autorales de la obra que ya tienes registrada aquí, el OMPI a través de Indautor te puede ayudar a tener como un registro espejo, como un registro hermano en España, si vas a seguir trabajando desde allá tu obra. También, si ustedes ven que los plagian en las Islas Maldivas, también pueden entablar pues todo tipo de querellas a través del OMPI. También si van a cobrar regalías y no pertenecen a una sociedad de gestión, Indautor les ayuda a cobrar sus regalías. Entonces, pues es como multitask. Y yo les recomiendo que si les gustan estos temas, ya sé que no está fácil que le gusten a cualquiera, pero si les gustan estos temas, métanse a la página del OMPI, porque en este momento está dando cursos gratuitos de propiedad intelectual. Maestra, pero yo no quiero ser perito, pero tienen valor curricular, mis niños. Entonces, ustedes, eso sería un gran valor agregado, por ejemplo, en un currículum que se vaya a una agencia de medios o de publicidad, porque sabes de derecho de autor y tienes una constancia de un organismo internacional. Entonces, pueden gestionar estos cursos a través del OMPI y todo lo valida derecho de autor aquí en México. Y como ven, pues busca como cubrir todas las bases. Y bueno, aquí viene el procedimiento completo. Si usted va a empezar una querella contra alguien, ¿qué tiene que hacer? Pues usted va a ir muy enojado a derecho de autor con un escrito relatando pie puntilla qué es, cuándo le copió, por qué se siente copiado, qué fue lo que pasó y ya no me pagó. Todo lo que prevé el artículo 157 del reglamento. Aquí no vemos el reglamento porque es muy, muy, muy amplio. Y después, pues, entra a revisión su documento. Y entonces, el procedimiento empieza en forma de juicio, en el cual está esta cuestión de mediación, donde sí que tú, que yo, que las pruebas, pero tú dijiste, y si ya no es suficiente con las pruebas y la mediación, pues entra el perito
y después de que entre el perito y hace un dictamen, pues se da la resolución correspondiente. Y ahora vean, la parte interesante es lo del último párrafo, porque si este peritaje sale en su contra, pueden tener una sanción que va de 1,000 hasta 15,000 días de salario mínimo. Y eso es una la nota. ¿Quién nos puede decir cuánto es hoy en día el salario mínimo? Pues Internet dice que a partir de enero es de 141.70. Imagínate, 141.70 por 1,000 días, vamos a decir que es la mínima, serían 141,700 pesos. Entonces, nadie quiere llegar a eso. Y esas son las sanciones administrativas, ¿eh? Porque también hay sanciones penales y son también bastantes días de cárcel. Entonces, pues vamos a tratar de evitar las conductas infractoras. Y les decía que también pueden hacerles visitas de inspección, pues para ver que estén haciendo buen uso de las obras. Por ejemplo, esto pasa mucho, estas visitas de inspección en las galerías que venden arte, para ver que estén en buenas condiciones, que tengan buen mantenimiento, que las obras no se estén dañando, por ejemplo, por moho, humedad, luz intensa, y favorecer pues toda la parte moral y patrimonial del autor sobre la obra. Entonces también, por ejemplo, ustedes pueden solicitar visitas de inspección y decir, yo le vendí una escultura a este cuate, pero creo que la tiene en el jardín de su casa. Y una visita de inspección, pues, es como los niños, ¿no? Para ver si los tienen en buenas condiciones y si no se los quitan. Algo así son las visitas de inspección. Si ustedes deciden organizarse como una sociedad de gestión colectiva, también la pueden dar de alta ante Indautor y van a tener todos los beneficios. Ustedes se pueden llamar el Colegio Mexicano de Diseñadores del 1752 y lo pueden ir a dar de alta, hacen un documento fundacional, quiénes son sus fundadores, cuáles son las funciones y objetivos de la sociedad de gestión colectiva, y a partir de que tienen el registro, pueden empezar a cobrarle cuota a sus miembros y agremiados. Y también pues hace esta cuestión de expropiación de obra por utilidad pública, donde les dice, pues ahora tu ilustración va a estar en el libro de texto gratuito, te vamos a pagar una compensación, que claro que no es como esta cuestión de la sanción, y entonces pues la obra queda en función de la utilidad pública, porque promueve o alienta la ciencia, la cultura, la educación o lo que sea. Y en conclusión, para que ya los deje ir por hoy, el derecho de autor ampara obras y no ideas. Se obtiene por el simple acto de crear una obra, en este caso a partir del diseño gráfico. En el caso de las coautorías, pertenecen de manera natural a las personas que colaboraron en la creación de la obra. Y cuando hagan la cesión patrimonial, deben de especificar formalmente y detalladamente los usos, fines y aplicaciones que autorizas y sobre todo cuáles no, para que después no estén haciendo entripados. Y recuerden que lo único que se puede ceder es la parte patrimonial, no la parte moral. Y que no es lo mismo ser el dueño de la obra que ser el autor de la misma. Por eso se divide desde el formato. Y que si van a utilizar material de otros, deben pedir autorización, mencionar fuentes, dar créditos o indexar la información de las otras fuentes de origen. Y el derecho de autor rige en labores creativas con cierta originalidad y no técnicas, como puede ser pintado, recorte, impresión o cualquier otra técnica o medio de reproducción de una obra. Y por fin acabamos la unidad 3. Digo, la unidad 2. Vamos por la unidad 3. ¿Dudas, preguntas, angustias?
No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Pues les voy a dejar en Facebook de una vez, y antes de que se me olvide, el PowerPoint de la unidad 3, que es propiedad industrial. Y nos vemos la próxima semana. ¿Alguna duda, algún comentario? Todo bien, maestra. Muchas gracias. Bueno. Explica excelente. Ay, gracias. Ya me lo sé. Ay, qué rico me arrulla la mis de legales. Pues vayan a estudiar, a aventajar sus proyectos. Por ahí también les voy a subir el calendario de la UNAM para que lo tengan todos con la modificación que se hizo en las fechas. Y yo me voy a ir a estudiar matemáticas porque mañana Miguel tiene examen. Yo tengo una pregunta, maestra. A ver, dime. El trabajo de investigación, ¿qué día se entrega? Ay, no tengo aquí el brief, pero ahorita te lo averiguo. Espera. Espera. ¿No tienen su brief por ahí? Ya estoy abriendo mi Word, para recuperar el brief. Yo aquí tengo el mío, no sé si ya abre el suyo. Ah, sí. Ay, pues era hoy. Dice, grupo 1752, miércoles 3 de noviembre, antes de las 20 horas. ¿Necesitan más tiempo? Es que en el CEA creo que está mal la fecha, maestra, porque dice que se entregaba en el 2020 y aparte el 25 de noviembre, entonces, aparte de que no se puede subir. Aparte de todo. Muy mala maestra. Vamos a... ¿Les parece bien el 17 de noviembre? Sí, maestra, está bien. Entonces vamos a dejarlo el 17. Maestra, una pregunta. ¿Tiene que ser muy extensa la investigación que tenemos que No, hacer? todo lo contrario. Les dije que no quería extensa, les dije que quería concreta. Pero entonces, bueno, yo opino que debería de ser un poquito, bueno, si se puede un poquito antes, porque, bueno, como hay más actividades que entregar y así. El bueno, 10 yo de pensaría- noviembre. Sí, no tan alejado la fecha. El Bueno, 10 no de sé qué noviembre. opinen los demás compañeros. Yo digo que para el 10 de noviembre está bien, ¿no? Porque creo que no es tanto lo que tenemos que investigar, entonces. Vamos a dejarlo para la próxima semana, para el 10 de noviembre. Y ahorita modifico la fecha en el CEA. Sí, maestra, ¿Sí? está bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Perfecto. Pues entonces para el 10 de noviembre. Gracias, maestra. De nada. Pues vayan a trabajar y échenle muchas ganas. Gracias, profesora. Gracias. gracias, maestra. Gracias, maestra, Gracias, que esté bien. maestra. Miércoles. Bonita tarde. Hasta Gracias, luego. maestra. Igualmente. Gracias, profesora. Hasta Chao. luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego.